Mafe, si quieres, iniciemos presentando, dando el contenido de esta presentación. Listo, Dani, entonces puedes poner la segunda diapositiva. Bueno, nosotros preparando la película encontramos que tal vez puntos de discusión interesantes sería, pues empezamos con unas frases que dicen algunos de los personajes que dejan ver su forma de pensar respecto a pues toda la situación que está sucediendo y ya lo que son temas más geológicos como los núcleos de hielo, las corrientes, eh, ya la parte de las altas y bajas presiones y todo lo asociado a al comportamiento de la atmósfera en cuanto a la formación de granizo, tornados, huracanes y por último un comentario breve sobre lo que sería el albedo terrestre. Entonces, si nadie aún comenta algo, seguiríamos con este orden, aunque en cualquier momento, pues la idea es que hable o al menos escriban. Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Eh, pues lo único sería comentar en el momento que la película, digamos, apoya más en aspectos meteorológicos que geológicos, ¿no? Sin embargo, pues ofrece un medio espectáculo y se apoya en algunos conceptos que vale la pena conocer desde la ciencia, desde las geociencias. Y finalmente sabemos que la Tierra es un sistema compuesto de diferentes sistemas. El propósito de nuestra carrera es entender la dinámica terrestre y su comportamiento para así podernos relacionar adecuadamente con ello. Entonces, pues, me alegra que este tipo de iniciativas puedan salir adelante y espero de verdad que los frutos sean los mejores. Listo, muchas gracias Henry por tus palabras. Entonces, empecemos con las tres frases importantes que dicen en la película. La primera es, nuestra economía es de igual de frágil que nuestro medio ambiente. Eso lo dice el vicepresidente al comienzo. La segunda es, la única fuerza que puede afectar el clima es el sol. Eso lo dice un científico, bueno, una científica, intentando negar las afirmaciones de nuestro protagonista. Y por último hay otra que dice, cuando termine la tormenta tendremos una nueva era del hielo, que es como tal vez lo que muestra la película en sí, y refuta en parte la segunda opción y muestra que el clima sí es muy frágil, al menos desde el punto de vista de la película. Entonces, Dani, dale a la siguiente, por favor. Eh, bueno, la lógica de nuestra científica que dice que el Sol es el único que controla el clima se basa principalmente en lo que son los ciclos de Milankovitch. Entonces tenemos tres parámetros orbitales que cambian a lo largo del tiempo en diferentes periodos y la unión de esos tres parámetros determina la insolación terrestre. Entonces en la gráfica de arriba a la izquierda vemos cómo se ha comparado la insolación terrestre con la, la concentración, bueno, la tasa de deuterio en el hielo de Groenlandia. Este es un gran indicador de lo que podría ser la temperatura en ese momento. Entonces, los picos altos nos indican temperaturas altas y los picos bajos frío. Y vemos una correlación considerable entre lo que sería la insolación, que se calcula con la suma de todos los parámetros, y lo que sería la temperatura. Entonces, los tres parámetros son la precesión de los equinoccios, que vemos abajo a la izquierda, en la que nos indica que los equinoccios y los solsticios cambian su posición en la órbita terrestre a lo largo del tiempo. También tenemos la excentricidad orbital abajo a la derecha, que nos indica que entre más elíptica sea la órbita, más extremo va a ser el clima a lo largo del año, porque cuando está cerca el Sol a la Tierra al Sol, hay mayor insolación y cuando está muy separada, pues hay inviernos más marcados. Y por último tenemos la inclinación del eje terrestre, que es fundamental para lo que es el tema de las estaciones. Y lo que más nos interesa de esta es lo que tiene que ver con, pues, el invierno particularmente que nos muestra la película. La siguiente, Dani, por favor. Entonces tenemos también otras dos gráficas que nos muestran, en cierta manera, la de la izquierda, la variación también de la temperatura, pero en parámetros de la nieve y del isótopo de oxígeno 18. Entonces los picos altos nos indican temperaturas bajas, porque se está precipitando mayor nieve por año, y los picos bajos
son temperaturas que podrían ser bajas o altas y hay que compararlo con los otros isótopos. Y ya tenemos en la derecha una gráfica que es la temperatura en la Tierra para los últimos 1000 años, en las que vemos que también hay una pequeña edad de hielo en lo que es la Edad Media y está asociado a los ciclos de la intensidad del Sol, que van de la mano de lo que es la actividad de las manchas solares. Entonces, cuando hay un mínimo en cuanto a manchas solares, la actividad solar es la menor y por lo tanto hay una menor insolación. La siguiente. Bueno, ese es un video de cómo han cambiado las temperaturas ya para los últimos 200 años. Y dura como 2 minutos, creo, pero tal vez podríamos avanzar hasta lo que es los últimos 50 años, que es tal vez lo que más nos compete. Entonces ahí vemos una tendencia generalizada al alta después de la segunda mitad del siglo XX, aunque hay zonas más frías. Y también vemos una importante variación anual que se debe a los periodos de invierno y verano que se alternan entre los hemisferios. Y como sabemos, la mayoría de los continentes están en el norte, entonces cuando el invierno cae en esta zona, la temperatura de la Tierra baja aún más, pero cuando el verano se da en la parte norte, es aún más marcado. Sin embargo, ya para lo que es a partir de 1980 hay una clara tendencia al alza muy marcada y vemos cómo esta gráfica llega al 2009 y marca para prácticamente todo el planeta una alza considerable de lo que ya es 1 grado, aunque hoy por hoy ya llegan hasta el año y medio, al 1,5 grados las temperaturas. Entonces, no sé si quieran comentar algo o pasamos al siguiente punto. Yo quisiera comentar los factores que influyen en el cambio climático. No sé si me oyen bien. Sí, se oye. Listo, pues según lo que yo tengo entendido, hay dos factores principales de cambio climático. El primero el astronómico y después los factores terrestres. Dentro de los astronómicos, como ya lo mencionabas, se encuentra lo que es la excentricidad de la Tierra, que cambia cada 100.000 años, la oblicuidad de la Tierra, que ya cambia cada menos de 50.000 años, y la precesión de la Tierra, que ya afecta el proceso de nutación. Y los factores terrestres son el campo magnético terrestre, la circulación termalina, que es la que mencionan en la película y la cual va a ser el principal factor generador, creo yo, y el efecto invernadero, que es el que vemos actualmente y por el que creemos que está existiendo un cambio climático actualmente. Sí, entonces, pues creo que podríamos estar de acuerdo en que la afirmación de que solo el sol controla el clima es falsa. Me pareció a mí. Pues es que yo tengo por acá unos apuntes de climatología. No es una clase que todavía nos han dado, yo estoy viéndola ahorita con Mafe, por ejemplo. Y el profesor sí menciona que los 3 factores son excentricidad, oblicuidad y precesión. Y todos son, pues, astronómicos. Pues digamos No sé. históricamente sí se podría decir que sin humanos el clima de la Tierra dependería del sol, pero si introducimos a los humanos en la ecuación, bueno, después de la primera revolución industrial, yo diría que sí toca tener en cuenta el factor antrópico. Entonces Sí, y otra cosa, encontraríamos 3 factores de cambio climático: astronómico, terrestre y antrópico, que no sería tan natural como el astronómico y terrestre. sí, es algo que se ha venido hablando desde hace un buen tiempo, y particularmente hacia los últimos años, cuando pues la ciencia ha avanzado, los países han venido industrializando, tecnificando, se ha venido aumentando el consumo de combustibles fósiles.
Y según algunos, pues, industrias, la quema del carbón, la cantidad de carros que hay en la modernidad, pues, han propiciado que haya más emisión de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, que es particularmente más importante, y que el efecto acumulado de esto es lo que ha venido aumentando la tasa, la aceleración del calentamiento global en los últimos años. Entonces, por eso es que vemos que se marca más, que se acentúa más hacia los últimos años. Es lo que cree la mayoría. Sin embargo, siguen habiendo algunos escépticos frente a esto, que es aproximadamente como el 3% de la comunidad científica que pues negaría esta afirmación. Y la atribuiría más a el hecho que menciona la película, que menciona la frase, de que el sol es el que en realidad está provocando estos cambios. Y pues también tenemos que tener en cuenta aquí, como vemos en la gráfica, que pues los datos del impacto humano no son, digamos, no tienen una amplia gama, pues especialmente para la climatología que necesita muchos años de muestras, y vemos que en el 1800 la cobertura en cuanto a estaciones meteorológicas era paupérrima, y pues bueno, hasta hoy en día ya hay una mayor cobertura, pero sin embargo falta una serie histórica que sea suficientemente eficiente como para convencer a todo el mundo de alguna tendencia. Sí, yo creo que eso es esencial porque es verdad, nosotros no tenemos como tal esa actitud de lo que ha pasado antes de que empezaran a poner más estaciones. Entonces, sí, concuerdo totalmente con Mafe. Bueno, entonces si quieren pasamos al punto de lo que son los núcleos de hielo, que en cierta manera nos ayudan a resolver el problema de cómo era el clima para cuando no hay estaciones en vivo y en directo para captarlo. Entonces vemos aquí a la izquierda un mapa de lo que son los principales lugares en los que se toman muestras en la Antártida, y a la derecha una foto de lo que se obtiene. Entonces, para datarlos lo que hacen es contar las capitas. Las capas más blancas son de nieve depositada en verano, que es menos compacta y tiene como un poco más de aporte de otros materiales, como puede ser el polvo, que también es importante para los núcleos. Y la parte ya más como diáfana, translúcida, se podría decir, es la que nos indica un invierno. Entonces, pues se sientan a contar banditas y ahí pueden calcular cuántos años representa el núcleo. Y algo importante que muestran en la película es que ellos están en Larsen B, que Dani, ¿puedes mostrar la península de la Antártida donde hay un huequito en toda la mitad? En el mapa. Tenemos, dice 60 oeste, creo que dice ahí. Arriba a la izquierda de Siple. Ahí tenemos la península antártica, y en donde hay un hueco, pues como una península, no, más arriba, más a la izquierda, en lo que ya, ahí en la península, en el hueco de la mitad, ahí, esa parte no es continental, sino que es una superficie de hielo flotando en el mar. Y el Larsen B, no, dependiendo del estudio que ellos estén haciendo, podría ser un buen o mal lugar para tomar muestras, porque no tiene, por estar en la costa, no tiene una densidad, pues una potencia considerable, aunque si están haciendo estudios de climatología recientes, sí sería interesante. Yo busqué perforaciones que se han hecho allá y la mayoría son para los impactos del cambio climático reciente, y lo que hacen es, más que datar los isótopos de oxígeno y deuterio, datan el berilio 10, que se forma en la atmósfera por la radiación, y nos indica que son zonas expuestas, puesto que tiene que caer desde la atmósfera el isótopo para depositarse y ser sepultado por capas
consecutivas de nieve. Otro elemento que muestra interesante es que se forma una grieta gigante y Larsen B tiene la peculiaridad de que, como está en la zona costera de la Antártida, y pese a que estamos en un cambio climático en el que se derrite el hielo, en la Antártida todavía hay una tendencia a aumentar y se genera tanto hielo que las plataformas de Larsen, que son A, B y C, tienen una parte que permanentemente se está liberando al mar y que no se le puede achantar al calentamiento global. Entonces, pues era como un dato curioso y también sería para resaltar que el fin de los pues núcleos que sacan ahí sería un poco discutido dentro del marco de la película, que dicen que quieren hacer un modelo antiguo, entonces hacer un hueco en Larsen B no sería la mejor alternativa. Aquí vemos imágenes de la película, de lo que es la toma de núcleos y la grieta gigante que se abre, que al menos en esa plataforma marina no sería excepcional, sino más bien sería la regla. Bueno, entonces en cuanto a los núcleos de hielo, otros elementos, como les había dicho, se mide el deuterio, la proporción de deuterio nos indica periodos cálidos y fríos, y también se puede hacer por medio del oxígeno 18, que al ser el isótopo pesado del oxígeno, es más difícil que se evapore en el mar. Entonces nos indica periodos glaciares o interglaciares. En los interglaciares hay tanta energía que se logra evaporar en oxígeno 18 del mar y hay una riqueza relativa en el hielo, aunque en realidad el oxígeno 16 es el más predominante y esto se mide en partes por mil, pero con un estudio que vaya al detalle se puede lograr una buena calibración para lograr entender las variaciones en la temperatura de lo que sería el mar y el hielo. Entonces vamos a la siguiente, que ya es en cuanto a las corrientes marinas. Entonces vemos que la parte norte del Atlántico es la que tiene la mayor cobertura de boyas. Pues no es ninguna sorpresa siendo Estados Unidos un país del primer mundo que comparte ese océano con Europa y que aparte es una de las organizaciones geopolíticas más importantes, que es la OTAN, que tiene su área de acción principalmente en el Atlántico Norte, como es su nombre, pues es una de las zonas más estudiadas del planeta. Entonces aquí es como el punto clave de la película de por qué se da el cambio en el clima tan rápido, tan abrupto, y es que se altera la corriente del Atlántico Norte. Esto históricamente ha sucedido, o bueno, teóricamente es la postura más aceptada para justificar el Younger Dryas, que fue el último periodo frío marcado en la historia de la Tierra, sin tener en cuenta el periodo frío medieval. Entonces, aquí, ¿qué sucede? Los teóricos dicen que está el lago Agassiz en la mitad de Estados Unidos y que por deshielo de lo que es el manto laurentino se abre un nuevo canal a través de San Lorenzo, que es el río que drena hoy por hoy los 5 grandes lagos de Estados Unidos. Y en vez de aportar agua dulce a lo que es el Golfo de México, se aporta a la bahía de Hudson. Y también se teoriza que puede haber un posible escape también por la parte oriental de Groenlandia. Entonces, este aporte extra de agua dulce afecta el sistema de corrientes. Y aquí la corriente más importante es la del Golfo, que viene precisamente del Golfo de México, en el sur, donde la mayor incidencia de luz solar, gracias a la inclinación de la Tierra, permite que se calienten estas aguas y vayan hacia el norte. Y cuando van al norte se van enfriando paulatinamente, y aparte de eso, como al formarse el hielo, se condensa el agua, pero se solidifica el agua, pero no el hielo. Esta agua se vuelve mucho más salina, en lo que ya empieza a ser la flecha morada, y se hunde por densidad. Pero el aporte excesivo de agua dulce impide este hundimiento porque el agua está más fría, pero también está menos densa, porque el agua dulce dispersa la salinidad en cierta forma y no permite que la corriente siga. Entonces, lo que plantea la película es que sucede algo similar al Younger Dryas,
de tal manera que no se logra la continuidad de la corriente, y si la corriente no funciona, entonces no se llevan aguas cálidas a la parte norte del Atlántico. Esto repercute directamente en un bajón de la temperatura muy rápido de al menos 10 grados centígrados, y pues los cineastas plantean que esto pasaría en cuestión de 1 o 2 semanas, y sorprendentemente no están tan desacertados. Me puse a buscar diferentes textos científicos que hablan sobre el Younger Dryas y dicen, los más conservadores proponen que duró 1 década como mucho el proceso de enfriamiento, y los más arriesgados dicen que fue cuestión de meses. Entonces lo sorprendente aquí es que, bueno, entre 1 semana y unos cuantos meses hay una diferencia enorme, pero para lo que es las películas de Hollywood es una representación razonable de algo que ya pasó, y sorprendentemente, bueno, dependiendo del científico que uno consulte, podría volver a pasar. No sé si tengan algún comentario o pasamos al siguiente punto. De hecho, si no estoy mal, una de las grandes preocupaciones en la actualidad respecto al derretimiento de los casquetes polares es precisamente la desalinización de las aguas pues particularmente en el Atlántico Norte, que pues disminuiría la tasa de descenso del agua, de las corrientes hacia la corriente termolina, y pues eso frenaría el movimiento de estas corrientes y la circulación en todo el globo, afectando pues lo que es el clima global, a modo de complemento a lo que decía Mafe, que está muy interesante. Bueno, otro elemento interesante es que, bueno, si tuviéramos una situación similar al Younger Dryas, creo que sería innegable un lago así de grande, o sea, no sería tan sorpresivo como la muestra, se harían cuenta, aunque como decía Henry, es una preocupación muy grande. Creo que fue en el 2009 o en el 2010 que los científicos pusieron el grito en el cielo porque durante un día de verano, creo que fue en mayo o en junio, se derritió el 97% de Groenlandia en un solo día. Y entonces estaba la foto del satélite y se veía sorprendentemente gris y verde. Y ese ya se dieron cuenta que era algo que podía pasar, aunque al día siguiente se volvió a congelar como el 80%. Entonces fue un cambio muy rápido y aún así muy considerable. Entonces, pues no creo que sea tan drástico como en la película, pero si llegara a suceder, se darían cuenta con cierto tiempo de antelación, sobre todo porque esos países ricachones pues suelen monitorear muy bien todo lo que es la descarga de sus ríos y sus lagos, y tienen una muy buena cobertura satelital como para darse cuenta del cambio en Groenlandia. Entonces, bueno, aquí vemos como porque el norte, la corriente del Atlántico Norte, aunque parezca solo una pequeña parte del océano, en sí moldea todo lo que es el sistema de corrientes marinas, porque es la que genera una corriente su, pues, profunda, que pasa por todo el Atlántico y se conecta con todos los océanos del mundo. Entonces, en cierta manera, es la impulsora de todo lo que es la circulación termoalina, y por eso sería un punto fundamental a tener en cuenta en la modelación del clima. Entonces, vamos a la siguiente. Ahora ya en cuanto a las zonas de alta y baja presión, esto es el punto de la película que tal vez genera lo más catastrófico del asunto, que es esos 3 huracanes gigantes que se dan como a 60 grados de latitud. Entonces, pues bueno, tenemos que una zona de baja presión es aquella en la que la parte central hay una menor presión que afuera, y esto genera evaporación en la superficie y permite que las corrientes menos densas de aire asciendan y lleven toda la humedad que se concentre a ras del suelo hacia capas más altas de la atmósfera, y permite la condensación. Entonces nos genera nubes y, dependiendo de las condiciones, precipitación. Y lo contrario es una zona de alta presión que pues en el centro tiene la mayor presión y genera un sistema en el que las capas superiores de la atmósfera bajan para intentar equilibrar esta situación.
Entonces, la película nos plantea tres lugares de baja presión importantes que son Siberia, en el noreste de Canadá y la parte del norte de Europa, asociada a Escocia. Esta parte es moderadamente correcta, entonces tenemos dos mapas que nos muestran la variación de las presiones a lo largo del año, la de arriba es de enero y la de abajo es de julio, entonces vemos que las zonas de alta y baja presión sí se correlacionan con los que plantea la película, porque los puntos de baja presión serían donde se generarían los huracanes, entre comillas, y es moderadamente correcto, aunque toca tener la variación temporal en cuenta, aunque nunca dicen en qué época del año estamos, entonces ahí sí no se compromete. La siguiente. Y cuando vemos que el clima de la Tierra se está como desbalanceando, empieza con granizos. Entonces tenemos que la formación del granizo implica una nube cumulonimbus, que es la que tenemos ahí pintada, que se caracterizan por ser mm, tener una forma de yunque y abarcar una gran área vertical. Y esto les indica una gran inestabilidad de la atmósfera, en la que intervienen vientos fríos y zonas cálidas que vienen desde superficie. Entonces creo que todos desde nuestra experiencia hemos notado que el granizo nunca cae por la mañana, sino que necesita una mañana sólida que genere las corrientes cálidas en superficie que agiten esta cumulonimbus y permitan que las gotas de agua suban y bajan. Y este movimiento de subir y bajar, cuando se llega hasta los 10 kilómetros, se genera hielo. Entonces las gotitas de agua se vuelven hielo y por su peso caen, pero la inestabilidad del sistema atmosférico es tal que otra vez la corriente cálida logra subirlas y por eso creo que todos hemos visto, especialmente hace como un mes, 2 meses, cuando todavía disfrutábamos de la vida en la calle, que el granizo tiene varias capas, como nos muestra el dibujito aquí. No sé si alguno lo notó en la anterior granizada, pero pues yo me tomé el tiempo de guardar una caneca de granizo y efectivamente sí se veían las capas. Entonces tenemos una capa blanca que se genera en la parte alta de la atmósfera y cuando baja por su mismo peso la bolita de hielo, sin caer a la superficie, sino en la parte baja de la nube, tenemos que se genera una capa más transparente por la aglomeración de varias gotículas y cuando vuelve a subir se genera otra vez otra capa blanca y así este proceso sigue hasta que ya el peso del granizo es lo suficiente como para que no lo pueda subir el viento más y se precipite a superficie. No sé si alguien quiere hacer un comentario sobre el granizo. Bueno, aquí tenemos datos curiosos. Al parecer el más grande del mundo, 17.8 centímetros. O sea, es simplemente absurdo. Un melón prácticamente. Y el más pesado, 1.2 kilos. Que vi que Henry escribió eso en los comentarios. No sé si nos quieras contar un poco más al respecto, Henry. Sí, en efecto. La verdad, no me imagino cómo debe haber sido estar allá en Bangladesh en ese tiempo. Porque de hecho hay una diapositiva hasta el año, en 1986, por allá en el 14 de abril. Resulta que hubo una tormenta donde hubo granizos de esa masa. Pues no podría, no sé exactamente el tamaño, ese dato no lo tengo. Pero pues la fuente que consulté decía que esa tormenta arrasó con todo. ¿Sí? Muy posiblemente las personas se refugiarán en sus casas y pues siendo Bangladesh un país no tan rico, pues me imagino que será algo parecido como a refugiarse en una casa con techo de zinc acá. La verdad no conozco muy bien la población, pero al parecer los techos se rompieron, las personas murieron a causa de los golpes que recibieron por este granizo y solo Dios sabe qué cantidad de daños y damnificados dejó ese evento en ese entonces. Murieron 92 personas ese día, para que pues tengamos en cuenta la magnitud del evento. Sí, pues que yo recuerdo aquí en Bogotá, creo que no ha habido, pues sí ha habido granizadas, pero creo que no ha habido ninguna víctima. Por allá en el 2008, que fue la granizada esa como de las más famosas, que cayó un sábado por la tarde.
la mayor afectación fue que hacían rock al parque en esas épocas y hubo como 80 metaleros con hipotermia, pero no ha habido consecuencias más graves. Sí, no, ninguna muerte al momento. Tampoco que yo sepa. Lo máximo que he sabido que ha pasado es que se han dañado techos, que se han colapsado techos por el granizo. Porque ese se acumula encima de los techos y hay veces los hace colapsar con el peso, con el propio peso. De hecho, me Parecido a lo acordé que... a lo que mencionan. No sé si ustedes estuvieron en la granizada que hubo acá en Bogotá no sé si fue este año, creo que fue este año o el año pasado, Creo que que fue hubo este tanta año. acumulación de hielo en los parabrisas que se rompieron de los carros. No sé si ustedes alcanzaron a ver. Sí, fue este año, cuando estábamos inscribiendo materias. Lo podríamos Eso, contar acá que se aquí. inundó posgrados. O sea, no me imagino una ola tan grande. Obviamente va a matar a una persona. Esa vaina debe ser muy pesada. Debe ser así, uy, no, muy, muy trágico eso. Sí, francamente, es prácticamente como que a uno lo maten a pedradas. Exactamente. Sí, ciertamente sí sería algo así. De hecho, hay videos de eso en Estados Unidos de granizos del tamaño como de bolas de golf que caen por ahí en los campos y rompen vidrios de carros, abollan las carrocerías y todo ese tipo de cosas. Rompen ventanas. Bueno, si quieren pasamos a el siguiente punto que son los tornados. Si el granizo mata gente, los tornados pues aún más. Entonces este mapa muestra en rojo las zonas que son propensas a tornados. Estados Unidos, un lugar muy particular, al igual que Europa y el sur de África, Australia, una parte de Brasil que es famosa. Sale como cada cierto tiempo las noticias que en Argentina y en Brasil, en la parte de La Pampa, eh, algún tornado se lleva unas cuantas vacas y cosas por ese estilo. Y pues bueno, Filipinas, creo que un país poco privilegiado en cuanto a, creo que tiene todos los riesgos ahí así por haber. Algún día podríamos hacer una charla al respecto. Y bueno, la siguiente, Dani. Entonces, la película nos plantea una cantidad descomunal de tornados en Los Ángeles y pues pasemos a la siguiente para criticarla un poco. Entonces vemos que en Estados Unidos la mayoría de tornados se concentran en lo que es la zona plana, en la parte oriental, según la Agencia del Clima estadounidense, la NOAA. Y nos muestra que un tornado en California sería altamente improbable y 10 tornados al tiempo, como muestra la película en Los Ángeles, sería de entrada imposible. Es decir, el promedio anual es 11 tornados por año para el tercer estado más grande de Estados Unidos, después de Alaska, que no tiene ninguno, y Texas, que tiene pues 155, pero en un área tan grande pasa a ser poco significativo comparando con estados más al norte que son mucho más pequeños, pero tienen casi 100. Entonces, en, ¿por qué se generan los tornados en la parte plana del centro oriente estadounidense? Esto se debe a la interacción de dos masas de aire, una masa de aire frío que proviene de las montañas rocosas y un aporte de viento muy cálido de las aguas del Golfo de México. Entonces, pasemos a la siguiente para discutirlo un poco más. ¿Qué sucede cuando hay un tornado? Hay dos tipos de tornados, el supercelular y el no supercelular. El más peligroso, en cierta forma, es el de la izquierda, porque implica más factores y es mucho más destructivo. Este necesita una nube, otra vez cumulonimbus, esa es la palabra mágica de las nubes en cuanto a desastres, y necesita dos vientos, uno superior, que sería el frío, que está marcado en uno, y otro inferior que no es tan evidente en el gráfico, pero que estaría representado en el punto 2. Entonces, van en direcciones diferentes y la interacción de los vientos nos genera una estructura cilíndrica que tiene una rotación, que sería el naranja.
y eso es un mesociclón. El mesociclón primero se genera horizontalmente entre las dos, pues, capas paralelas de vientos, pero por la predominancia de los vientos cálidos del 2 que tienden a subir, se verticaliza y cuando se verticaliza afecta a toda la cumulonimbus y lo que genera es un sistema rotatorio en el que hay una como redistribución de toda el agua dentro de la nube y aparte de eso favorece en la parte inferior lo que es ya la generación del tornado en sí, que nos genera una convergencia del aire porque nos genera no solo el sistema rotatorio que nos muestra las flechas naranjas, sino la que nos muestra el azul oscuro, en el que hay una celda convectiva similar a lo que veremos en un huracán, asociado a la periferia del mesociclón, y por la rotación y la inercia de los vientos, se genera un pequeño torbellino en la parte inferior de la nube, que si toca tierra, genera consecuencias considerables. Y aparte de eso está asociado a precipitaciones y enormes vientos. Entonces, curiosamente, en los tornados la gente no se muere de que el tornado lo levante, sino principalmente de heridas asociadas a objetos volantes, principalmente lo que son tejas que están mal amarrados o vidrios que se rompen. Entonces, uno no se muere de un golpe o de ser llevado por los aires, sino de una herida punzante o varias. Y por otro lado tenemos el no supercelular, que es mucho más simple en cierta forma, y solo nos implica una nube que por diferentes dinámicas de la atmósfera se genera un pequeño torbellino que va creciendo y apenas se genera un pequeño giro, no hace nada más que exacerbarse por la dinámica de los vientos y nos genera el tornado en su base. Esta también es considerable y, por ejemplo, lo que es Barranquilla es famosa en ciertas épocas por lo que ellos llaman ventiscas, está asociado más a este fenómeno que al de la izquierda. Bueno, ahora el siguiente. Entonces tenemos la escala de Fujita, que es la que nos mide el daño de los vientos. Creo que sería indudable que, pues al menos en el mundo ficticio de la película, los vientos serían una categoría F5, en el que no queda prácticamente nada, es decir, voló parte de un edificio y todo lo demás. Entonces, pues esto nos implica vientos de más de 322 kilómetros por hora y no sé qué opinen ustedes, pero a mí me parece que ya estén tornados a tiempo en la misma ciudad sería improbable, o sea, si, se tendrían que fusionar de cierta forma porque pues uno al lado del otro sí harían competencia. No sé si quieren comentar algo ahí. Pues hay que tener en cuenta que dependiendo de cómo se... Bueno, otra cosa que me parece a mí imposible, que creo que pasa en esta película, sí, es que dos tornados se fusionen y formen uno solo grande. Perdón, ¿eso sí pasa en la película o es en otra? Es que en esa parte no estaba poniendo cuidado. Sí, eran varios tornados y se iban uniendo y al final formaban uno súper enorme. Sí, Uy, no. Sí, gracias, Daniel. No, eso, pues si miramos, la lógica de la rotación pues es imposible, porque es como si yo chocara, no sé si alguno de ustedes jugó alguna vez Beyblade con esos trompos que giraban y que la gracia era que se chocaran. La rotación se anula, ¿sí? Como pues en este caso estamos en el hemisferio norte y por cuestiones del efecto de Coriolis, todos los fluidos básicamente cogen como a la derecha, por así decirlo. Si dos tornados se juntan lado a lado, pues la rotación va a terminar siendo contraria en un tornado respecto al del otro. El viento va a ir en dirección contraria al del otro. Y pues eso generaría más una anulación de la velocidad del viento antes que una amplificación del mismo. Y respecto pues a datos curiosos de tornados, aquí en Bogotá, de hecho, si mal no recuerdo, en el 2008 hubo un tornado, yo le pongo por ahí de categoría F0 pasando F1 tal vez, que no sé si ustedes recuerdan, hizo colapsar el techo del concesionario que hay sobre la 127 con autopista. No, Ahí yo les no dejo me eso. Muy buena Sí. memoria. Eso sí pasó aquí.
como dato curioso. Así que no estamos exentos, muchachos. Es importante estudiar estos fenómenos también. Bueno, ahora pasando como al punto más catastrófico de la película, vemos lo que ellos llaman huracanes y como son gringos, pues bueno, solo nos muestran los efectos de el que pasa en Estados Unidos, aunque en teoría hay otro en Siberia y uno que afecta al norte de Europa. Entonces vemos olas descomunales, eso prácticamente sería un tsunami. Busqué en internet, la Estatua de la Libertad tiene 93 metros de alto, entonces serían olas de casi 60, 50 metros de alto. Y hay que tener en cuenta que en el terremoto de Japón la ola llegó a medir 40 metros de alto en el punto de mayor expresión, entonces esto sería peor que un tsunami. En ese sentido, si una ola tan grande golpea a Nueva York, ni siquiera habría de esperarse que los edificios perduraran. Y si toda esa agua llega, prácticamente nuestros héroes hubieran muerto ahogados en la biblioteca, teniendo en cuenta no hace ese pequeño elemento. Y bueno, vemos una vista satelital de lo que sería el huracán, comillas, y entonces vamos a discutir un poco sobre lo que es en sí, lo que es de verdad un huracán y por qué esto no podría ser un huracán. Entonces, bueno, primero que todo, los huracanes se generan en la zona de entre los 27 grados norte y los 27 grados sur de latitud. Entonces, de entrada, ya sabemos que un huracán no se podría generar en esas condiciones en un mundo moderadamente similar al nuestro. ¿Y esto por qué se debe? Porque necesitamos una capa enorme de agua que sea mínimo 27 grados centígrados. Entonces, ya de por sí, en las zonas altas no se lograría esa temperatura nunca. Sobre todo si estamos en medio de un periodo de glaciación. Entonces no tendría lógica que si se está enfriando la Tierra, se logre 27 grados a más de 60 grados de latitud norte para que generar el suficiente vapor de agua que sea el precursor de un huracán. Porque pues primero tendríamos que pasar por depresión tropical, una tormenta tropical y luego un huracán. Entonces tal vez este es el punto menos acertado de la película porque no sirve de ninguna manera ajustarlo, ni por la geografía, ni por la temperatura. Y peor aún cuando ellos plantean que un huracán se puede dar en tierra, creo que eso es tal vez lo más desacertado. Porque para que un huracán se genere, no solo es la temperatura del agua, sino se necesita una cantidad de evaporación descomunal que en tierra simple y llanamente no se puede generar porque se necesita un aporte constante de agua que mantenga el sistema en movimiento. Entonces, por esos tres elementos, yo consideraría que un huracán en esas latitudes y sobre todo en una condición de glaciación no sería viable. No sé si quieran comentar o si me sigo quejando un poco más de los huracanes. Pues digamos que en la película decían que parecía un huracán, pero pues que no era un huracán, ¿no? No era un huracán. De hecho, la señora, había una señora que decía en un momento que si bien parece un huracán, los huracanes no se forman en tierra. Entonces más obedecía como otro tipo de fenómeno especial del reequilibrio, por así decirlo, que la Tierra estaba haciendo en cuanto a su clima, para contrarrestar ese calentamiento global que venía sucediendo a causa de pues nosotros en la película. Sí, tal vez el único fenómeno climático que sea siquiera comparable con una tormenta de esas proporciones sería lo que es el vórtice polar, pero el vórtice polar genera son nubes longitudinales que no son consistentes con la geometría que ellos muestran. Entonces lo que sería el vórtice polar sería una salida en jet, que es un viento extremadamente rápido que llega en la parte central hasta 300 kilómetros por hora y serían radiales desde lo que es el polo norte. Sería como la única opción de que se tenga un elemento similar en cuanto al clima y que nos genere temperaturas tan bajas. Hay otro evento que es parecido, que es lo que se conoce como un frente polar, que es lo que ahorita va a suceder en Estados Unidos hacia la costa oriental. Y son como bien decías, Mafe, vientos que vienen desde los polos
y que, bueno, la verdad no me he dado la tarea de estudiar muy a fondo el fenómeno, pero que van a bajar varios grados hacia el sur y van a afectar regiones como Nueva York, Washington, y de hecho hace unos años, me parece que sobre el 2017 o 2018, hubo un evento así que eh, afectó bastante a los Estados Unidos. Precisamente así se llama, un frente polar. Sí, sí, creo que fue hace 4 años que en Michigan rompieron como récords de temperatura de -40 grados. Y eso que están al lado del lago, entonces pues, fue curioso que un lugar al lado de una fuente que tiende a moderar la temperatura lo lograra. Sí, y de hecho también estaban aterrados por las profundidades que estaba alcanzando la nieve. Mejor dicho, les estaba tocando remover la nieve porque iban a quedar enterrados todas las calles, los vecindarios. Y también por esa causa pasan máquinas, como parecías a bulldozers por las calles, echando sal para pues, reducir un poco la cantidad de nieve que está ahí acumulada a causa precisamente de las temperaturas que se alcanzaron por ese frente polar. Ah, bueno, y la siguiente, Dani, por favor. Había otro elemento interesante y es que ellos decían que de buenas a primeras el ojo de ese fenómeno climático que es como difícil de llamar, eh, iba a generar una succión de las capas de aire superiores de la troposfera y van a generar temperaturas de -100 grados centígrados. Entonces vemos aquí abajo a la derecha una gráfica de lo que es la temperatura convencional de la, pues, las diferentes capas de la atmósfera y vemos que para la troposfera de entrada en situaciones normales sería imposible -100 grados porque -100 grados no se alcanza en ninguna parte del perfil. O sea, podríamos asumir que hay fenómenos de sección en el que el vórtice polar o un frente polar genera una temperatura aún menor, pero -100 grados centígrados sería ya demasiado exagerado. Y por otro lado, yo no sé qué temperatura buscó el guionista, pero al menos en mi investigación, la temperatura de congelamiento de los combustibles usados en aviación son -47 grados centígrados, que sí sería un poco más acorde con esta escala que vemos aquí en la gráfica, que para la troposfera se llega hasta los 55, -55 grados Celsius. Y ya por último el albedo, que bueno, creo que ahí sí le pegaron en la película, que dijeron que la generación de capas excesivas de hielo y una depositación considerable de nieve generaría un aumento en el albedo que favorecería el proceso de enfriamiento. Pues me parece que es un punto válido porque pues el albedo es la cantidad de luz que se refleja de vuelta a la atmósfera y que puede salir de la atmósfera dependiendo de si hay no o no nubes. Entonces las superficies blancas son las que tienen el mayor albedo. Como vemos aquí en la gráfica, lo que más refleja de hecho es la nieve en hielo, aunque también el hielo polar y la nieve fresca tienen albedos considerables, entonces en ese sentido el albedo sí aumentaría y si se cubriera todas las partes que ellos proponen, que es hasta como la parte media de la península de la Florida y toda Europa, incluidas las penínsulas de Italia y de Iberia, pues sería razonable ese punto. Entonces ya pasamos a lo último que sería si se empezaría o no una nueva era del hielo. No sé si quieran opinar. ¿Ahí va a hablar alguien o no? Sí, yo tenía el micrófono abierto, pero la verdad no tengo mucho que aportar. Pues bueno, siguiendo el ejemplo del Younger Dryas, que es el mecanismo que pues, le da como un poco de sustento científico a la película, se encuentra que ese fenómeno no duraría más de, digamos, 1000, 2000, 5000 años, si acaso. Entonces, pues, en cierta manera sí estaríamos en una era del hielo,
aunque hay que tener en cuenta que, pues no sé, no me parece muy factible, sinceramente. Y por otro lado, el periodo de descongelamiento sería aún más lento, pues sería un poco más lento que lo que fue el congelamiento según los artículos científicos que consulté. Es decir, los autores que decían que el enfriamiento se tomaba meses, dicen que el calentamiento sería mucho más gradual porque se presentaría como mayor resistencia por parte del hielo a pues derretirse, entonces tomaría un par de años, incluso décadas, volver al nivel previo. Y bueno, por otro lado, creo que la película se centra como excesivamente en Estados Unidos. Bueno, es una película estadounidense, pero creer que solo el cambio climático afectaría a Estados Unidos es un poco desmedido. Porque bueno, si cambia tan drásticamente el clima del norte del planeta, también tocaría tener en cuenta las repercusiones de lo que es el sur y cómo afectaría a todos los parámetros globales. Es decir, si hay mucho más, una temperatura mucho menor en lo que son los extremos de los polos, se generarían vientos más fuertes que transportarían calor desde lo que es la zona ecuatorial hasta los polos. Entonces tendríamos también en las partes, en las latitudes medias y bajas, una mayor afectación por parte de fenómenos asociados a vientos y también la circulación marina se vería afectada. Esto afectaría a todo el planeta porque no solo es la circulación del Atlántico Norte, sino pues toca pensar en la termomarina como un sistema global y pues tal vez en ese sentido la película solo muestra un pequeño efecto de lo que sería una era del hielo en la que tal vez en México no estarían del todo seguros. No sé si quieran decir algo más, porque creo que ese ya es el último punto. A modo de complemento, digamos que uno de los objetivos de estos foros y de estas películas es evaluar la cientificidad, si pues se le puede decir así, entre comillas, de los hechos que se presentan en las películas. Y si nos fijamos, de hecho, en la geología histórica eh, está contemplado un evento en la historia geológica del planeta llamado Snowball Earth o Tierra de Bola de Nieve, en el cual la Tierra habría estado completamente cubierta de hielo, sino, o en caso de que no hubiera sido así, solamente una pequeña franja sobre lo que es el Ecuador, o lo que era el Ecuador de la Tierra en ese entonces, habría estado sin hielo. Pero sí, efectivamente en la geología histórica hay un evento de esas características, en el cual precisamente el albedo terrestre habría afectado eh, la cantidad de radiación solar que pues permanecía dentro de la Tierra, y esto generó que pues esa condición se mantuviese durante cierto plazo. No podría darles exactamente el dato de cuánto tiempo duró así, ni tampoco tengo presente el tiempo exacto en el cual se presentó esto, pero era un periodo en el cual ya se estaba presentando vida en el planeta. Y este evento, según lo que he leído, por poco provoca la extinción completa de la vida que había por aquel entonces en el planeta. Eso era lo que quería comentar al respecto. Habría que consultarlo bien en el libro, no sé, chicos, si ustedes leyeron un completo libro que el profe Emel recomienda al inicio de la clase de climatología, que es un libro de cómo ha evolucionado el clima en la Tierra a lo largo de su historia. Sí, Ahí está escrito, ahí habla acerca de eso. Y pues no sé, la verdad no he visto geología histórica. De pronto alguien que ya la haya visto, que la esté viendo, podría comentarme si eso se ha comentado dentro de la asignatura. El tema de la época de la glaciación que dices en Río. Sí, precisamente. pues cuando yo vi esa materia, bueno, era por exposiciones, temas como que le gustaran a uno, creo que alguien expuso eso, y había que tener en cuenta que eso fue hace más de, si no estoy mal, fue en el neoproterozoico. El caso es que en esa época la evolución del Sol era muchísimo menor, entonces la insolación era creo que 15% menor. Entonces,
como que ese factor había que tenerlo en cuenta y también había una disminución muy grande de lo que es los gases de efecto invernadero. Entonces, como que tal vez no sería análoga la situación en ese sentido, porque estamos en un mundo altamente industrializado con un sol más desarrollado. Aunque tal vez el mecanismo en el que se revierte el proceso criogénico sí sería comparable, porque pues se propone que es el volcanismo el que solo los volcanes logran atravesar la barrera de hielo y aportan dióxido de carbono principalmente pues en una forma desmesurada, y como no hay casi ninguna forma de vida que lo logre pues procesar y volver oxígeno, tiende a prevalecer. Entonces en ese sentido sería como un mecanismo que sería factible para revertir todo el efecto si toda la Tierra se cubriera de hielo. De hecho, justamente, pues, que me acuerdo que ese fue el mecanismo que rompió esa condición. Creo que, pues Mafe lo dice porque eh, esa fue la condición que se vio en clase para la ruptura de este proceso. Y es básicamente que esos gases emitidos por los volcanes generaron un efecto de invernadero, pues que calentaron toda la Tierra. Una duda ya final que me quedó ahí con respecto a la era de hielo de la película. O sea, hay una era, bueno, una mínima era de hielo porque solamente afecta parte del hemisferio norte. También afectaría considerablemente el nivel del mar que se toca ahí, ¿no? Al menos se reduciría en varios centímetros, no sé en qué tanta proporción. Eso también sería un fenómeno importante para ver en esta película. De hecho, sí, según parece y según algunas charlas en las que estuve en el pasado hablando acerca de la costa colombiana, acerca de la plataforma continental colombiana, varios de los cañones submarinos que se tienen, no solamente en la costa colombiana, sino en plataformas a lo largo del mundo, se formaron durante un tiempo en el cual el nivel del mar era mucho más bajo de lo que era hoy en día. Y de hecho ese tiempo no es tan lejano, sino que corresponde a particularmente los periodos glaciares del Cuaternario. Eh, en las épocas recientes de la geología histórica, pues ha tenido que, gracias al movimiento creo que es de precesión de la Tierra, eh, ustedes me corregirán porque la verdad ese dato no lo tengo tan exactamente presente, no lo tengo tan afianzado. Creo que es la precesión de la Tierra la que hace variar el cabeceo que esta tiene para con el Sol, la que genera que hayan ciclos glaciares recurrentes en lo que pues ha venido siendo el cuaternario recientemente. Y pues actualmente, según eso, la Tierra se encontraría en uno de esos periodos interglaciares, en los cuales pues todo ese casquete glaciar eh, cede y pues da paso a otros climas más cálidos, pero eventualmente, según lo que se ha venido viendo del clima cuaternario, entraremos en una condición de era de hielo nuevamente a causa de ese fenómeno astronómico. Sí, y pues otra cosa para agregar de lo que es la era de hielo, pues en la época de la película, que es hace más de 20.000 años creo que es, eh, eso coincide con lo que es la civilización Clovis, que es bueno, no está demostrado que sea una civilización, sino se han encontrado muchos artefactos de lo que es piedra pulida en la parte norte de Estados Unidos. Entonces, correlacionan este periodo con la caída del nivel del mar y la apertura del estrecho de Bering, que permitió la migración de seres humanos desde Asia hasta América. Entonces, cuando uno busca era de hielo, también sale mucho lo del periodo Clovis, y también es consistente con otros artes rupestres en Europa, en lo que es el norte de España, Cantabria. Ahí están las cuevas de Altamira de hace 13.000 millones de años. Y también está en la parte francesa otras cuevas un poco más viejas, que hay algunas que están incluso hoy por hoy bajo el agua y tienen dibujitos de pingüinos en Francia, en el sur de Francia. Entonces
creo que por ese lado también se puede correlacionar. Y A modo de corregir, Mafe, ¿vas a seguir hablando? Perdón. no, no, siga Wendy, tranquila. No, es que lo que escuché el comentario anterior, la precisión no es la encargada, lo del derretimiento de los polos, es de las mareas. Y la que se estaba refiriendo era la oblicuidad. Pues cuando el eje está inclinado a 25 grados, la radiación solar se concentra sobre las latitudes medias y los polos. Entonces esto es lo que produce como tal deshielo de los casquetes polares, así como a modo de corrección. Vale, Wendy, gracias. Bueno, creo que ahí había otro pequeño error en la película y es que cuando pasaban la parte de las noticias decían que todas las islas ecuatoriales estaban inundadas, aunque si se está generando hielo, pues estaría bajando el nivel del mar, entonces en vez de estar inundándose, deberían estar pues emergiendo parcialmente. Y también le dicen al presidente que tal vez solo el sur de la Florida quedaría habitable, las partes que no estuvieran inundadas. Y eso también sería poco consistente con un fenómeno de generación masiva de hielo. Muy cierto. De hecho, hay otro evento así como que sale de la nada en la película y es el tsunami que impacta contra Nueva York. Digamos que no está el mecanismo que genere ese evento, al menos en la película. Sale de la nada. Sí, sí, tal vez lo único que lo haga justificable es que el ojo del, comillas, huracán, como tiene una presión excesivamente baja, favorece como una especie de que se chupa el mar y generaría una marejada, pero en la escala que miden los huracanes de Saffir-Simpson, el categoría 5, que es el más alto, con vientos de más de 250 kilómetros, está asociado a marejadas de entre 1 y 5 metros de alto. Entonces, ya 60 metros de alto sería salirse de la escala de una manera sorprendente. Buen dato, Map. Entonces, no sé si quieran decir algo más porque pues ya será el último punto. O si no, les agradezco mucho por haberse conectado y haber participado en el foro. Gracias a ti, Mafe. Muy valiosa la información. Sí, Mafe, muchas gracias. ¿Alguno por casualidad sabe si en geología existe un semillero de climatología o un grupo de investigación? Creo que no hay. No, de climatología no hay. Está bien. Gracias, Mafe, en serio. Es un tema muy interesante porque trata bastantes aspectos climatológicos y meteorológicos. Son muy interesantes. Bueno, pues muchas Así gracias a es, ustedes muchas por gracias. haberse conectado. Y entonces nos vemos el otro domingo si conseguimos otra película. No sé si quieren sugerir una de una vez para que la pueda descargar con tiempo. Tal vez esta... Podrían. Ah, No, perdón. no te preocupes, bueno. ¿Qué vas a hacer? La del núcleo. ¿La de la bomba nuclear? Es- no, la del núcleo, ¿No es la que que es bien... mandan la bomba nuclear al centro de la Tierra, una cosa así? Ah, sí, exacto, algo así. Exacto. Sí, es que le entendí el hombre nuclear y yo qué, pero sí es esa. Sí, esa podría ser muy interesante. Creo que, bueno, yo leí la noticia que en Estados Unidos los profesores de geología le mandan a los estudiantes a hacer como de tarea, eh, como ver la película y encontrar cuántos errores hay. Pues sí, es que es muy, no sé, irreal, por decirlo así. Otra película sí parecía que tenía que ver con el núcleo de la Tierra y que es irreal, es Viaje al centro de la Tierra. Sí, esa también Sí, debe esa ser muy también. entretenida. ¿Cuál de las dos Ujú. les Es parece y mucho. la descargo una vez? Yo voto por el El Viaje al núcleo. centro de la Tierra. Entonces creo que hay dos El del núcleo. núcleo y gente propone el viaje al centro de la Tierra. Bueno, si quieren la otra semana pasamos el núcleo y dentro de 15 días pasamos viaje al centro de la Tierra. Sí, listo. Y así tengo tiempo de leer el libro para ver como los contrastes. Listo. Vale.
Muchas gracias por haber participado. Gracias, Mafe. A usted, A ti, Mafe. Mafe, por la iniciativa.